El tema que revisaremos hoy es hipercolesterolemia familiar, un trastorno genético frecuente que se manifiesta desde el nacimiento y causa un aumento en los niveles plasmáticos de colesterol LDL, jantomas y enfermedad coronaria prematura. Su detección y tratamiento precoz reducen la morbimortalidad coronaria. A pesar de la disponibilidad de un tratamiento eficaz, esta patología está poco diagnosticada y tratada. Revisaremos este artículo con título Diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Tenemos entonces que la hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético asociado a enfermedad coronaria prematura, debido a altas concentraciones de colesterol LDL. Esta se va a dar desde el nacimiento y la transmisión es autosómica dominante. Se dice que aproximadamente la mitad de la descendencia de una persona afectada presentará el trastorno. Las causas primordialmente son mutaciones genéticas en el receptor de LDL, en ApoB y la proteína PCSK9. El diagnóstico va a ser por concentraciones aumentadas de colesterol LDL, historia familiar, antecedentes de enfermedad crónica prematura y la presencia de jantomas y algo corneal en pacientes jóvenes. Se debe sospechar de hipercolesterolemia familiar con las siguientes condiciones. Número 1. LDL mayores a 190 mg sobre decilitro posterior a causas secundarias. Estas serían incremento en la grasa corporal, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, contenido nutricional, sedentarismo, tabaquismo, consumo agudo o intenso de alcohol, embarazo, anorexia nerviosa y posttrasplante de órgano sólido. Número 2. Presencia de enfermedad coronaria prematura, ya sea en hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años, en el caso índice o en familiar de primer grado. Número 3. LDL sin tratamiento con una probabilidad de 80% de tener hipercolesterolemia familiar. 250 mg sobre decilitro en adulto de 30 años o más. 220 mg sobre decilitro en adulto de 20 a 29 años. Y 190 mg sobre decilitro en menores de 20 años. Número 4. Presencia de jantomas en el caso índice o en familiares de primer grado. Y número 5. Historia familiar de altos niveles de colesterol. Tratamiento. Los objetivos de tratamiento van a estar determinados dependiendo del riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, LDL tiene que estar debajo de 70 mg sobre decilitro. Si el riesgo cardiovascular es alto, tiene que estar por debajo de 100 mg sobre decilitro. Y si el riesgo cardiovascular es moderado, debe de estar por debajo de 130 mg sobre decilitro. Debemos hacer la reducción al menos del 50% de LDL si no se consigue el objetivo primario. Las medidas dietéticas entran en los cambios del estilo de vida. Son primordiales junto con el tratamiento. El tratamiento es en base a estatinas potentes a dosis altas. Estas son atorvastatina y rosuvastatina. Si nosotros ya tenemos el objetivo deseado, mantenemos este tratamiento. Si no lo conseguimos, debemos añadir ezetimiba. Si no es así, debemos añadir resinas. Si nuestro paciente es intolerante a las estatinas, lo que debemos mandar es ezetimiba o resinas, pero siempre y cuando hay que valorar siempre dosis bajas de estatina, en días alternos o en titulaciones progresivas. Asimismo, debemos identificar los factores de riesgo cardiovascular y darle tratamiento específico a cada uno de ellos. Es por ello que tenemos que tener metas de control de factores de riesgo. Por ejemplo, tabaquismo, evitar la exposición. Dieta, baja en grasas saturadas. Actividad física, al menos 150 minutos a la semana con una actividad física aeróbica moderada. Peso, mantener un índice masa corporal entre 20 y 15 kilogramos metro cuadrado. Presión arterial menor a 140/90. Colesterol LDL va a ser dependiendo del riesgo cardiovascular. Colesterol HDL, niveles mayores a 40 miligramos sobre decilitro en hombres y mayores a 45 miligramos sobre decilitro en mujeres. Triglicéridos menores a 150. Y en pacientes con diabetes mellitus, mantener hemoglobina glicada menor a 7. En estas imágenes vemos signos de hipercolesterolemia familiar. En la imagen A y B se logran apreciar jantomas en el tendón de Aquiles y jantomas en los extensores de la mano. En la imagen C, arco corneal completo en un varón menor a 45 años. Y en la imagen D, jantomas eruptivos y planos en manos y rodillas de un niño menor a 5 años. Gracias.